Juliana Bautista. Nos encontramos rumbo a Vilcashuamán, una ciudad que se encuentra a 3.490 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué encontraremos en este recorrido? Acompáñenos y disfrutemos juntos. Complejo arqueológico de Vilcashuamán. Se encuentra a una distancia de 119 kilómetros al sur de la ciudad de Ayacucho, unas 3 horas de viaje. Esta zona había sido dominada por los chancas, los cuales se encontraban en constante conflicto con los incas. Para los incas, tener dominio sobre esas tierras representaban un lugar estratégico para el imperio del Tahuantinsuyo. Vilcashuamán había sido sometido por primera vez por el gobierno del Inca Roca, mediante el poder y la fuerza. Como represalia de los chancas, se organizaron con otros grupos étnicos y hasta el año 1430 aproximadamente marcharon más de 40,000 guerreros hacia la región del Cusco para destronar al gobierno del Inca Huiracocha. Los guerreros chancas fueron comandados por 3 guerreros: Ancohuayo, Tomayhuaraca y Astohuaraca. La última batalla fue en Yahuarpampa, que se encuentra cerca del Cusco, donde los incas estaban comandados por Cusi Yupanqui, los cuales vencieron a los chancas. Después de la batalla, los chancas aún resistieron por muchas décadas a la dominación de los incas. Cusi Yupanqui adopta el nombre de Pachacútec. En su gobierno logró ampliar el territorio del Tahuantinsuyo. El Inca Pachacútec inició la construcción de la ciudad de Vilcashuamán e Intihuatana. Decidió fundar una ciudad que sirviera del centro administrativo, cultural, desde donde se difundiera el culto del sol, el idioma runasimi, quechua y la historia de la nobleza, así como sus tradiciones y costumbres. La ciudad de Vilcashuamán, llamado también Halcón Sagrado, está diseñado en forma de un halcón en pleno vuelo. El trazo de la ciudad sigue estricto modelo de la arquitectura inca. En menos de 100 años, los incas se hicieron con un vasto territorio, en el que dejaron a lo largo y ancho de todo el Perú bellísimas obras arquitectónicas, que tenemos suerte de poder explorar hasta el día de hoy. En Vilcashuamán se pueden notar 2 estilos, uno de puertas con jambas rectas y muros con piedras de formas poligonales, y el segundo es de puertas con jambas trapezoidales y muros con sillares labrados con formas rectangulares. Templo del Sol. Fue construida sobre un conjunto de terrazas escalonadas. Está construido con bloques tallados en roca de granito en forma de sillar. Presenta 2 graderías talladas en bloques de roca de granito compuesto de 30 peldaños, cada una que conduce al Templo del Sol. Un tramo de la gradería que se encuentra en el lado izquierdo ha sido desmontado durante la colonia. Al interior del Templo del Sol estaba la figura de un disco solar elaborado en lámina de oro y con un conjunto de ofrendas de objetos elaborados con metales de oro y plata. Después de la conquista española fue destruida y sobre sus bases fue construida la iglesia de San Juan Bautista, el cual utilizó sus muros como parte del templo. Aquí también encontramos al Templo de la Luna, el Acyayhuasi, entre otros. Según cuenta la historia del Perú, el Inca Pachacútec mandó a construir esta edificación tras vencer a los chancas y así demostrar el poderío de todo su imperio.
Así, Vilcashuamán servía como un punto principal en la ruta del Capañán, el camino inca, una gran red de caminos que comunicaban a todas las provincias de este gran estado, que iba desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina y Chile. Vilcashuamán se convirtió en una verdadera obra de arte de la arquitectura inca. El Uxno es una pirámide de planta rectangular formada por 4 plataformas, construido con bloques tallados en roca de granito en forma de sillar, asentada con mampostería concertada, accediéndose a la parte más alta por una escalinata. Está rodeado con murallas pétreas. Presenta 4 puertas de acceso trapezoidales de doble jamba. En la cima existe un sillón doble tallado en bloque de roca de granito, que estaba enchapado con láminas de oro e incrustaciones de piedras preciosas. Era el lugar donde se sentaban el Inca y la Coya, su esposa, para presidir las ceremonias y rituales sagrados que se desarrollaban en la plaza trapezoidal. Detrás del Uxnu se encuentra una edificación que, según algunos expertos, se trataba del palacio del Inca Pachacútec. Plaza trapezoidal. Tiene 3 hectáreas. En su momento albergaba un promedio de 40,000 personas de diferentes pueblos aledaños para presenciar y ser partícipes de las ceremonias políticas, militares y religiosas. Se dice que existieron 2 puertas trapezoidales que daban ingreso a la plaza. Aún se pueden observar vestigios de la muralla que daba forma a la ciudad. Imagínense cómo sería este recinto, el cual fue destruido en gran parte por la llegada de los españoles, los cuales la destruyeron para construir sus iglesias. Hoy en día se entremezclan con las construcciones de casas de los habitantes de la ciudad. Como amantes de la historia del Perú, definitivamente Ayacucho es un lugar que no puedes dejar de visitar. Te sorprenderá de principio a fin. El Perú tiene mucho más por descubrir. A pesar de este gran valor histórico, Vilcashuamán aún hoy es poco visitada.
¡Nos encontramos en una próxima aventura! Suscríbete a nuestro canal, dale like, comenta y comparte nuestros videos.